Bueno, bienvenidos a todos los que están acá. Antes de presentar al ponente de hoy, quisiera recordarle a todos que el NIH tiene un programa de fellows, de gente que puede aplicar desde Latinoamérica, y este programa va a ser para eh, eh, tener una experiencia en el NIH. Esto sería en el verano, por supuesto, del norte. Para los chilenos sería el sur, en el verano norte del 2025. Sin embargo, las aplicaciones para este programa eh, van a estar, el deadline es un par de meses. Sé que creo que Susi mandó un email o Anabel mandó un email a todos recordándoles esto, y simplemente quiero recordarles a ustedes que están aquí que le digan a sus estudiantes para que apliquen a esta posición. Si tienen preguntas, por favor, simplemente escríbanos y veremos cómo conseguimos la información. ¿Ok? Habiendo dicho eso, ahora vamos a pasar a la presentación de hoy, y vamos a tener el placer de oír a Camilo Pérez, el doctor Camilo Pérez. Él se graduó con un PhD del Max Planck, creo que fue en Frankfurt, Max Planck en Frankfurt. Después se fue a hacer un postdoc con Kaspar Locker. De ahí se movió a una posición de profesor asistente en Biocentrum, en Basel, en Suiza. Eso fue en el 2017, y recientemente en el 2014, en el 2024, ahora Camilo está acá en Georgia, en los Estados Unidos, en la Universidad de Georgia, en una posición de profesor asistente en el tenure track. Así que Camilo es una persona que, bueno, vamos a disfrutar su seminario, y yo realmente prefiero dejarle la palabra a él. Así que los invito a todos a darle la bienvenida a Camilo, quien, eh, aparte de eso, va a ser nuestro nuevo coordinador de seminarios para la SOBLA. Así que doble bienvenida para Camilo. Muchas gracias, Carlos, por la introducción y muchas gracias a la gente de la Sobla por la invitación. Advierto que hace mucho no doy una charla en español, entonces voy a dar pues mi mejor esfuerzo para que se me entienda. Y bueno, pues saltemos al tema. Entonces, bueno, como pudieron ver en el correo, voy a presentar hoy unos resultados que se obtuvieron en mi laboratorio y que fueron publicados en el 2020 en el Nature Structural and Molecular Biology Journal, en el que investigamos una proteína que es un transportador de lípidos. Y quería decir, bueno, quiero comentar acerca de este paper, pero también voy a mostrar unos pocos resultados acerca del paper que continuó esa historia, en donde investigamos un poco más el mecanismo de esta proteína. Entonces, bueno, para la gente que está interesada, ese es el nombre del segundo paper. Bueno, entonces, bueno, en el laboratorio nos gusta pensar acerca de, bueno, la evolución y cómo diferentes organismos se han recubierto de diferentes tipos de, bueno, de superficies para poder adaptarse a diferentes condiciones de estrés, ¿cierto? Entonces, pues para todos nosotros estamos muy familiarizados en el reino animal, con diferentes tipos de recubrimientos que ha pasado en la evolución. Por ejemplo, puercoespines que tienen como estas púas que los protegen, también diferentes tipos de colores que advierten, bueno, soy venenoso o, bueno, algo que les permite también hacer como un camuflaje, como las mariposas o en chameleons. Y bueno, pues en el reino de las bacterias, recubrimientos de diferentes tipos también que les ayudan a estos organismos a poder sobrevivir en diferentes stress conditions o de diferentes formas también han evolucionado. Y entonces es así como, por ejemplo, tenemos
pili, que son diferentes filamentos hechos de proteínas que las bacterias utilizan para interactuar con diferentes superficies. Tenemos flagela, que las, bueno, utilizan para poder moverse en diferentes medios. También tenemos biofilms, pues que recubren una población de bacterias ahora mucho más grande, no solamente individual cells, pero una población grande de bacterias. Y también tenemos, bueno, la matriz celular o la pared celular que recubren células individuales. Y en el tema de hoy, en lo que se refiere, bueno, en este paper vamos a discutir una proteína muy importante para síntesis de la pared celular de una bacteria. Ahora, quiero decir, bueno, la pared celular no es, de hecho, una estructura fija, es de hecho una estructura que tiene muchos diferentes componentes y podemos ver aquí, por ejemplo, en esta figura, en donde se ven diferentes bacterias con diferentes formas, y esto como que también nos dice y representa la gran diversidad que hay en pared celular, en la arquitectura, en la composición, y como van a ver más adelante, también en el gran número de proteínas que sintetizan biopolímeros. Entonces, bueno, en el laboratorio nos dedicamos en estos momentos a investigar bacterias gram positivas, bacterias patógenas. Y si vemos, hacemos un zoom y hacemos como que tratamos de entender en rasgos muy simples cuál es la composición de esta pared celular en ese tipo de bacterias. Vemos algo como lo que ven acá, en donde vemos una mezcla de diferentes biopolímeros. Como pueden ver, en gram positiva solamente hay una pared, una membrana celular con una bicapa. No tenemos una capa, una membrana extracelular. Tenemos en estos biopolímeros tres diferentes categorías. Tenemos capsular polysaccharides que recubren a la célula pues con este coat hecho de azúcares, y esto le permite a estos patógenos de hecho a evadir el sistema inmune, y también la diferente composición de estos polisacáridos capsulares también diferencian diferentes serotipos bacterianos. También tenemos la matriz de peptidoglicano, que es bastante gruesa en el caso de bacterias gram positivas, y bueno, esto permite a la bacteria a que no haya lisis celular cuando, por ejemplo, la bacteria cambia de medios que difieren en osmolalidad. Y también tenemos teichoic acids, estos dos que están acá. Hay dos tipos, los que se llaman wall teichoic acids. Estos están unidos covalentemente a la capa de peptidoglicano, y este otro tipo que se llama ácidos lipoteicoicos están unidos covalentemente a un glicolípido que está en la membrana de la bacteria. Y una de las cosas, bueno, que a mí más me interesa acerca de estos ácidos teicoicos es el uso que las bacterias les dan a ellos. Una de las cosas más sorprendentes es que las bacterias son capaces de cambiar la composición de estos ácidos teicoicos, por ejemplo, adicionando residuos positivamente cargados, que usualmente son aminoácidos o otros azúcares. Y al hacer esto, como estos ácidos teicoicos están en toda la pared celular, lo que hacen es cambiar las propiedades biofísicas de esta pared celular. Y, por ejemplo, hacen eso pues para prevenir que algunos compuestos, digamos, positivamente cargados, atraviesen la pared celular y lleguen al citoplasma. Entonces es como una estrategia que les permite a ellos evadir incluso antimicrobianos o compuestos antimicrobianos. Entonces, bueno, en el laboratorio nos hemos interesado en estudiar proteínas de membrana que sintetizan estos diferentes biopolímeros, y solamente para darles un resumen, les quiero decir pues que hay muchas rutas de síntesis diversas en las proteínas que sintetizan estos biopolímeros, también en los sustratos que estas proteínas utilizan, también en los azúcares que al final resultan y terminan siendo parte de estos biopolímeros. Y entonces, si resumimos toda esta información acerca de las rutas de síntesis, podemos darnos cuenta de que hay tres tipos de proteínas de membrana muy importantes en la síntesis de biopolímeros y que se ven en muchos de estos pathways. Entonces tenemos transportadores que van a capturar un sustrato desde fuera de la célula, lo van a transportar al citoplasma. En el citoplasma este es procesado, y en muchas ocasiones
es unido a un lípido, en donde este lípido va a ser reconocido por el segundo tipo de proteínas de membrana, que son muy comunes en estas rutas de síntesis, en donde este lípido, bueno, va a ser transportado hacia la parte extracelular de la membrana, y el lípido es el sustrato del tercer tipo muy común de proteínas que se encuentran en estas rutas, que son unas proteínas que se encuentran, bueno, en la membrana y hacen polimerización con lípidos, reconociendo diferentes lípidos, y hacen transferencia también de de los biopolímeros. Entonces, pues el producto final va a ser el biopolímero, en este caso ácidos lipotecoicos en la pared celular de estas bacterias. Entonces, bueno, en el laboratorio nos interesa mucho entender cómo estos tres tipos de proteínas funcionan y bueno, como en la historia que les voy a contar hoy se refiere a los transportadores de lípidos, quería decirle un poco más acerca pues de transporte de lípidos a través de la membrana. Entonces, pues bueno, es muy bien sabido, todos nosotros sabemos que para que cuando tenemos lípidos en la membrana, ellos se mueven lateralmente de una forma muy rápida, ¿cierto? Sin embargo, cuando estos lípidos tienen una cabeza de grupo, un head group muy hidrofílico, eh, transporte de una leaflet de la membrana a la otra leaflet va a ocurrir de una forma muy lenta y en algunos casos no va a ni siquiera ocurrir. Y todo depende de qué tan hidrofílico va a ser el head group de estos lípidos. Entonces, bueno, en la naturaleza lo que tenemos para que este transporte de lípidos de una parte de la membrana a la otra parte ocurra, lo que hay son proteínas que hacen que permiten que esto sea posible. Y podemos categorizar este tipo de proteínas en dos diferentes clases. Entonces tenemos las que llamamos escramblasas, que lo que hacen es que cuando están activas van a permitir el transporte de los lípidos desde donde hay una concentración grande hacia donde hay una concentración más baja, pero no les va a importar la dirección en la que los lípidos se muevan. Entonces, bueno, van a romper la simetría de la membrana, la simetría en cuanto a composición lipídica de la membrana. Y la segunda categoría son las que se llaman flipasas, que es como la proteína que está en el paper, en donde ellas van a generar asimetría en la membrana. Entonces, estas sí le van a dar una dirección al lípido que se va a mover a través de la bicapa. Entonces, tenemos, por ejemplo, ATPasas de tipo P4 que hidrolizan ATP y esta energía de la hidrólisis va a ser utilizada para mover lípidos desde la parte extracelular o la parte del lumen de algún organelo hacia el citoplasma. También tenemos transportadores ABC que también hidrolizan ATP y van a mover lípidos en la dirección contraria y a las P4 ATPasas. Y tenemos también, como la que está en el paper, lipasas que van a transportar un lípido también de una forma direccional hacia un lado de la membrana y la energía para que este transporte ocurra viene de un transporte de iones que va a favor del gradiente. Bueno, entonces estos son los diferentes tipos de transportadores de lípidos y el que investigamos en este paper es un transportador de lípidos que se encuentra en una bacteria patógena que está categorizada por la World Health Organization como una de las más peligrosas porque se ha visto que muchos strains han desarrollado resistencia a antibióticos. Esta bacteria se llama Staphylococcus aureus. Una de las sí, características más importantes de esta bacteria es que se encuentra, es muy abundante en hospitales, por ejemplo, entonces es muy común que si usted va por algún tipo de enfermedad, con alguna herida a un hospital, resulte teniendo también staff que se encuentra en el hospital. Entonces es de verdad que un patógeno muy preocupante porque puede colonizar diferentes superficies, puede colonizar la piel de las personas, la nasofaringe y bueno, entonces es claramente muy importante entender la biología de este organismo. Entonces, en el paper, bueno, quisimos investigar la ruta de síntesis, un transportador de lípidos en la ruta de síntesis de ácidos lipoteicoicos en esta bacteria. Y la ruta de síntesis la ven ustedes acá en este cartoon, en donde tenemos tres diferentes proteínas. Tenemos YPFP, esta es una glicosiltransferasa que va a reconocer diacylglycerol.
va a reconocer dos azúcares activados, que es glucosa activada, y va a sintetizar este lípido que va a ser como el ancla que después en el pathway va a mantener los ácidos lipotecoicos unidos a la membrana celular. Pero en medio de para que este proceso ocurra, en la mitad de la ruta de síntesis, tenemos esta flipasa, el TAA, que va a traslocar este glicolípido y la polimerasa va a utilizar el glicolípido junto con fosfatidilglicerol para sintetizar el ácido teicoico. Entonces, bueno, la síntesis, o bueno, el rol de esta flipasa es esencial, es evidente que es esencial, y pues queríamos entender el mecanismo. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo transporta este lípido de un lado de la membrana al otro? Entonces, bueno, en esa época, eso fue de hecho cuando yo comencé mi posición en el Biocentrum, comencé también con una estudiante, Bing Shang, una estudiante de doctorado, que era la primera vez que experimentaba biología estructural. Entonces, también hacíamos cristalografía en esa época en el laboratorio. Hoy en día hacemos un poco más de cryo-EM. Pero bueno, hacer cristalografía de proteínas de membrana no es fácil, como algunos de ustedes saben. Y bueno, fue como un trabajo muy, muy, muy difícil de hacer y muy largo, en el que Bing fue capaz de expresar y purificar esta proteína, pero tuvimos muchas cosas que fueron difíciles. Por ejemplo, cuando comenzamos a concentrar la proteína y para cristalografía teníamos que llegar a 10 miligramos por mililitro, a medida que se concentraba, la proteína comenzó a agregarse, como pueden ver acá. Se comienzan a ver shoulders y comienza a ver agregación. Y una de las cosas que nos ayudó mucho fue remover el tag de la proteína, también hacer cambios de detergentes, y esto nos ayudó a poder llegar acá como a este pico, a una población muy homogénea de esta proteína, en donde ya acá tenemos 10 miligramos por mililitros y luce bastante bien. Al comienzo los cristales eran muy pequeños, también entonces hubo muchos pasos de optimización hasta obtener cristales muy grandes, cambiamos los agentes precipitantes, cambiamos la temperatura de crecimiento de los cristales y cambiamos, bueno, muchos otros parámetros. Al final esos cristales, bueno, disparamos a ellos, bueno, con X-rays de muchos cristales fueron expuestos a X-rays y bueno, tristemente nos dimos cuenta que la gran mayoría de ellos o no difractaban nada o difractaban alrededor de 8.5 angstroms, lo cual pues no sirve para nada. Entonces, bueno, era una época pues muy frustrante, pero pues seguimos persistiendo como buenos latinoamericanos y Bing también es bueno de la China, pero también muy persistente. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue recurrir a una estrategia de desesperación que se sabe en cristalografía que existe, pero que en verdad muy poca gente utiliza, y los sincrotrones, muchos de ellos no están como hechos para utilizar esto, porque no hay ningún sistema automático que te pueda ayudar con este proceso. Y eso es lo que se llama in situ annealing. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos el cristal acá en nuestro loop. Y aquí tenemos un CryoStream que mantiene el cristal frío a una temperatura de alrededor de menos 130 grados más o menos. Y entonces lo que hacemos es bloquear el CryoStream para permitir que la temperatura del cristal incremente un poco. Y entonces la idea es que si la temperatura en el cristal incrementa, hay una vibración de las moléculas en el cristal, de las moléculas de las proteínas en el cristal. Y si la vibración es correcta, entonces se van a reacomodar un poco de manera que tu látiz, como la configuración del cristal, se ordene un poco más. Y entre más orden, pues mejor solución vas a tener. Pero pues como pueden entender, esto es como prácticamente brujería, porque es como no se sabe si las moléculas van a vibrar de una forma correcta para que al final puedan organizarse mejor o no. Pero bueno, eso fue lo que hicimos, lo intentamos, pusimos tarjetas de crédito en medio de este CrowdStream, comenzamos a ver un pequeño efecto y seguimos intentándolo. También variamos la distancia entre el CryoStream y la tarjeta de crédito. Variamos el thickness, como qué tan grueso era este film acá. Entonces, aparte de tarjeta de crédito, también pusimos pedazos de papel, pedazos de cartón. Nos dimos cuenta al final que de hecho un pedazo de papel era mucho mejor que la tarjeta de crédito. Aparentemente, con un pedazo de papel lo que haces es que la temperatura del cristal no suba tanto, sino que suba de una forma mucho, bueno, que suba menos.
y eso también tenía una influencia grande y también, bueno, el tiempo de este in situ annealing fue fundamental. Entonces, un cristal que estaba difractando a 8.5, hicimos este proceso de annealing y le volvimos a disparar a ese cristal y entonces daba ya una difracción mucho mejor. Como pueden ver, tenemos spots acá de difracción alrededor de 3.5 angstrom, que ya, bueno, nos permitía ver mucho más de la proteína. Al final, el dataset que utilizamos para resolver la proteína que ven en el paper fue un cristal en donde directamente hicimos annealing, no le disparamos antes y después, solamente después del annealing, y ya entonces podemos ver spots de difracción alrededor de 30 angstroms o un poco más arriba, pero una resolución que nos permitía ya resolver side chains y residuos y aminoácidos en nuestra proteína. Camilo, Bueno, si puedo interrumpir un sí, poco. claro. No, me interesa mucho esto, no lo había escuchado, como yo no hago estructuras. Ujú. Y entiendo que quizás no puedas contestarlo porque ya dijiste que es brujería, entonces quizás no sé, no Ok. sabes. Pero cuando vos decís que la estructura está ahora vibrando y ahora está entrando en otra configuración, no entiendo por qué otra configuración va a ayudar la resolución. Eso me falta. Entiendo la física de bajar la temperatura, o mejor dicho, subir Sí, la temperatura, pero no entiendo por qué eso relaciona con la sí. resolución. Sí, pues déjame tener acá. Digamos que en nuestro cristal tenemos subunidades de nuestra proteína, ¿cierto? O bueno, tenemos nuestra proteína, múltiples copias de nuestra proteína en el cristal. Entonces, digamos que esta es una copia y esta es otra copia. Y entonces van a estar organizadas en una red cristalina. ¿Mm? Ahora, si esta red cristalina no es lo suficientemente organizada, no está lo suficientemente ordenada, sino que, por ejemplo, haya una copia que está un poquito desplazada hacia un lado y otra un poquito desplazada hacia otro lado, entonces la resolución del cristal no va a ser tan buena porque no hay un orden significativo. Entonces, cuando comienzas a calentar el cristal un poquito, a dejarlo que se caliente un poco, hay vibración de las proteínas del cristal, hay más vibración térmica y si por alguna razón tienes buena suerte y después de que haya vibración se reacomodan en una látiz que ya va a ser más ordenada, entonces las vas a poder, el cristal incrementa también la resolución inmediatamente porque va a ser una látiz pues más ordenada. Ok, ahora entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, después de esto, obtuvimos este cristal magnífico en donde se veía una resolución mucho mejor, pero no podíamos igual resolver la estructura porque tratamos de hacer, bueno, molecular replacement con otras proteínas que creíamos que eran similares y no funcionó. Entonces, al final lo que tuvimos que hacer fue introducir en nuestra proteína átomos pesados. Reemplazamos todas las metioninas de nuestra proteína por metioninas que en vez de azufre tenían selenium. Y entonces, si tú recolectas a la wavelength, a la longitud de onda que absorbe el selenium y recolectas difracción de rayos X, esos datos te van a ayudar a localizar los átomos de selenium en tu proteína. Como pueden ver acá teníamos alrededor, creo que en esa proteína hay como 18 átomos de selenio y entonces ya sabiendo la ubicación de esos átomos de selenio pudimos resolver el problema de las fases y así es que pudimos terminar con una estructura como la que se encuentra en el paper. Entonces, bueno, estábamos pues muy emocionados y era de hecho la primera vez que se mostraba cómo uno de estos transportadores en esta familia, un transportador de lípidos en esta familia, cómo lucía y cómo se encuentra la estructura. Y entonces fuimos a ver inmediatamente a la cavidad central de este transportador y ver que se veía, a diferencia de estructuras previas que habían de transportadores en esta familia transportadores que solamente transportaban solutos pequeños que eran hidrofílicos. Entonces, pues bueno, la cavidad tiene una cosa muy particular y es que la parte N-terminal de esta proteína recubre un pocket que va a ser muy hidrofílico, en donde hay muchos aminoácidos cargados, y la parte C-terminal de esta proteína recubre una parte muy hidrofóbica de la cavidad.
lo cual inmediatamente nos dijo como que es un lípido, entonces sí, teníamos que esperar algo así, pero pues igual era muy significativo porque nadie nunca había visto en ese tipo de proteínas que esto podía existir. Entonces, bueno, después de hecho, unos años siguientes, otros grupos también publicaron estructuras ya de transportadores en humanos y en eucariotes, en donde se veía las mismas propiedades de la cavidad central. Entonces, por ejemplo, este es uno de los casos más importantes que se resolvieron entre el 2021 y 2022, en donde hay este transportador de lípidos, de omega-3 fatty acids, que está en la blood-brain barrier y permite el transporte de omega-3 fatty acids para que entren en el cerebro, lo cual es fundamental para el desarrollo del cerebro. Y también si es inhibido, entonces el transporte vesicular a través de la blood-brain barrier incrementa. Entonces es claramente un transportador muy importante a nivel farmacológico para poder dejar que entren drogas en el cerebro. Y en ese transportador se vio lo mismo que en el TA. La parte C terminal era muy hidrofóbica, la parte del pocket muy hidrofóbica y la parte N terminal tenía un pocket muy hidrofílico. Entonces, bueno, pues seguimos investigando nuestra proteína y aparte de la estructura, teníamos que tener un ensayo de actividad que funcionara. Pues para poder entender, hacer mutaciones y saber si se afectaba la actividad o no. Entonces, pues el ensayo que queríamos hacer era algo como lo que ustedes ven acá. La idea era tener protoliposomas donde teníamos nuestra proteína, teníamos nuestro lípido y cuando el lípido se transportara teníamos que encontrar una forma de marcar este lípido. Entonces, una de las cosas que se nos vino a la cabeza fue utilizar lípidos que estaban marcados con algún fluoróforo y queríamos entonces tener este tipo de lípido en donde tenemos las dos glucosas unidas al diacilglicerol y el fluoróforo acá en la última, en una de las Y colas del lípido. te puedo hacer una preguntita. Sí, ¿Cómo garantizabas la orientación de la proteína o no importaba? sí, no importaba, no la podemos garantizar. Ok, Sí, solamente acá estoy mostrando un cartoon, pero sí, algunas estaban 50-50, estaban para afuera y para adentro. ok. Sí. Bueno, pero entonces, bueno, lo que fue acá difícil fue ver que esta molécula, que era la que queríamos tener para poder hacer el ensayo de transporte, no, nadie la vendía, no estaba comercialmente disponible. Lo que estaba comercialmente disponible era esta parte del lípido, pero sin las azúcares. Entonces, lo que hicimos fue ir al pathway, purificar la proteína que hace eso en la célula, en la bacteria y junto con el sustrato, ahora marcado con el fluoróforo, hacer toda esta incubación en un EPI, en un tubo, después separar todos los productos que había en esta reacción y caracterizar cada uno de ellos con mass spec y con NMR. Y bueno, así pudimos obtener el glicolípido que al final utilizamos en nuestros ensayos. Y el ensayo funciona pues de esta forma. Entonces, tenemos protoliposomas con nuestras proteínas, como bien Valeria preguntó, mirando hacia adentro y hacia afuera, y nosotros mostramos que era una distribución 50-50. Los lípidos también están 50 mirando hacia afuera, 50 mirando hacia adentro, 50%. Y entonces cuando adicionamos ditionide, que solamente está viendo la parte externa del protoliposoma y no atraviesa la membrana, solamente los lípidos que están afuera van a perder la fluorescencia. Pero como el transportador es activo, va a haber un intercambio de lípidos entre ambas leaflets de la membrana y entonces si tú lo dejas suficiente tiempo, más y más lípidos van a perder la fluorescencia. Entonces, al final, bueno, tenemos un control, por ejemplo, con un protoliposoma en donde no está el transportador y aquí esperábamos ver solamente 50% de pérdida de la fluorescencia. Y pues así efectivamente es lo que vimos. Acá la trace que está acá en rojo es el transportador en donde se ve una pérdida de fluorescencia mayor a que si tienes liposomas sin proteína o si tienes protoliposomas con una proteína que no transporta lípidos. Entonces, bueno, ese fue el ensayo que nosotros pues desarrollamos y que nos ayudó entonces a estudiar mutantes de esta proteína y ver qué impacto tenían en la actividad. Entonces, bueno, esto fue lo que siguió, tratar de hacer estos mutantes, pero déjeme decirle algo acerca de la conservación de los residuos en esta cavidad, que también es bastante particular. Los residuos de la parte N terminal
son mucho más conservados que los residuos de la parte C-terminal. Los de la parte C-terminal son los más hidrofóbicos. Sin embargo, cuando analizamos todas estas secuencias, nos dimos cuenta que a pesar de que eran menos conservados, siempre había un reemplazo de un residuo hidrofóbico por otro. Entonces, la hidrofobicidad parecía muy importante, pero no importaba mucho qué residuo la daba. Entonces, queríamos mostrar si la hidrofobicidad era suficientemente importante. Queríamos mostrar qué pasaba si lo hacías más hidrofílico. Y eso fue lo que hicimos acá. Hicimos mutantes reemplazando muchos de estos residuos hidrofóbicos por residuos hidrofílicos y mostramos que, por ejemplo, aquí tienes la actividad de transportación de transporte de lípidos del wild type y en los mutantes tienes menos transporte de lípidos, en algunos de ellos el impacto no es tan grande, pero se ve como un efecto claro. También en las bacterias hicimos los mismos mutantes y ahora estamos acá creciendo la bacteria con la tripasa wild type y como ven, para algunos de los mutantes en donde se pierde la hidrofobicidad, se cree que es no tan bien. Entonces lo mismo hicimos con la otra parte del pocket, de la cavidad, ¿cierto? Ahora miramos la parte hidrofílica, la tratamos de hacer más hidrofóbica, reemplazando estos residuos por alanina y también se ve un impacto similar, wild type. Algunos de ellos se ve un impacto bastante grande, otros no. Y en la bacteria se ve algo también similar. Para algunos de estos residuos, la bacteria ya no crece tan bien como en el wild type. Entonces, bueno, eso fue algo muy importante. También nos dimos cuenta de que aparentemente hay una afinidad mucho más grande hacia la cabeza del grupo, el head group del lípido, lo cual todavía estamos confirmando, pero es un ensayo que me pareció bien bonito, porque en el que lo que hicimos fue medir transporte de lípidos en la presencia de diferentes disaccharides que tenían diferentes configuraciones. Y este que se llama GentioBios tienen la misma configuración que la cabeza de grupo del lípido sustrato de esta proteína. Entonces, cuando tenemos una concentración mayor de GentioBios, vemos como una competición, como una inhibición del transporte de lípidos. Sin embargo, cuando tenemos otros disaccharides, a la proteína no le importa. No, entonces parece que como que hay una selectividad bastante específica por este disaccharide que tiene esta configuración. Lo mismo lo vimos cuando pusimos en nuestros protoliposomas otro glicolípido. En este caso pusimos el mismo glicolípido, pero con 2 galactosas en vez de 2 glucosas. Y también, como pueden ver, cuando tenemos un exceso de, por ejemplo, 40X, no se ve un efecto. Ya se comienza a ver un efecto cuando adicionamos como una gran cantidad. Bueno, entonces al final dijimos muchas cosas acerca de la cavidad central, pero al final cómo funciona el transportador es algo que todavía estamos respondiendo, pero en parte en el segundo paper que mencioné ya pudimos responder algo más acerca de cómo funciona. Y cuando yo quiero decir cómo funciona, lo que quiero es responder esta pregunta específica que ven acá en esta slide. Queremos saber si el lípido, cuando es transportado, va a estar totalmente en la parte central del transportador y en ese caso este mecanismo o este modelo lo llamamos trap and flip. Ha sido demostrado que existe para otras flipasas como MSBA, que es muy importante para también cell wall síntesis. O está este otro modo de transporte en donde se llama el credit card model, porque el lípido, solamente el head group pasa a través de la proteína, pero la parte hidrofóbica del lípido se mantiene en la membrana. Como pueden entender, son dos cosas muy distintas, dos mecanismos muy distintos. ¿Y por qué es tan importante saber si es uno o el otro? Pues porque si, especialmente en el caso de LTA, que puede ser una proteína que es un drug target, queremos saber si de hecho reconoce el head group, así como la parte lipídica de la molécula, o si solamente reconoce el head group. Esto es una información muy importante. Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos para poder responder esta pregunta, si al final era trap and flip o era credit card, fue, primero que todo, tratar de resolver una estructura en el estado que era inward facing, porque ya la estructura de cristalografía nos daba el outward facing, pero el inward facing no lo teníamos. Y era muy importante ver si en el inward facing también la cavidad central iba a ser anfipática.
Entonces, Elizabeth Lambert, otra PhD en el laboratorio, trató de resolver esto con cristalografía y también con cryo-EM. Fue muy difícil obtenerla, no se pudo obtener, pero ella, muy persistente, siguió haciendo bioquímica y la pudo obtener, de hecho, de una forma computacional, mezclado con bioquímica, como van a ver. Pudimos hacer un modelo en un inward facing y también un modelo generado por AlphaFold en el inward facing, y Elizabeth entonces validó estos modelos por medio de cross-linking de cisteínas que teníamos en las gates extracelular del transportador o en las gates que estaban intracelular, en la parte intracelular. Entonces, si estos modelos eran correctos, el crosslinking entre estos residuos iba a ocurrir, y eso fue lo que ella demostró en membranas. Entonces, por ejemplo, en ausencia del crosslinking agent, copper chloride en este caso, se iba a ver aquí la banda de reacción con MPEG 5K, que se va a unir a cisteínas libres. Pero en presencia del crosslinking, como se pueden ver acá, la banda de cisteínas libres de que se unen a MPEG 5K no está, y esto es para todos estos crosslinkings. Ella probó muchos diferentes, pero estos fueron los que nos dieron ese resultado, en donde se valida el modelo, y lo mismo se vio con MASPEC, en donde vemos después del crosslinking se pierden estos péptidos debido a que hay crosslinking de las dos cisteínas. Entonces, bueno, validamos el modelo, no era una crystal structure, pero era un modelo que, bueno, estaba bastante razonable. Y entonces pudimos ver que en el inward facing también se conserva esta cavidad central anfipática, la naturaleza, y así hicimos docking de lípidos en esta cavidad, en la outward facing y en la inward facing, y siempre la parte lipídica hidrofóbica va a la parte hidrofóbica y las dos azúcares van a la parte hidrofílica. Bueno, pues lo que quedaba era responder: ¿ese transportador va de inward a outward o solamente se queda en un estado? Porque también se ha visto en otros transportadores de lípidos que no se requiere que vaya de inward a outward. También puede estar solamente en un estado. Y para resolver esa pregunta, lo que Elizabeth hizo fue hacer crosslinking de todas las puertas extracelulares o todas las puertas intracelulares de la proteína y ver si se perdía actividad en ambos casos. Y efectivamente se perdió actividad en ambos casos. Entonces creemos que un trap and flip en donde ambos estados se requieren para que el transporte de lípidos ocurra es lo más razonable. Hicimos también Molecular Dynamic Simulations en colaboración con Gerhard Hummer y Reza Medipur. Y también vemos pues aquí en estas simulaciones que el lípido, la parte del lípido va hacia la parte hidrofóbica, y las dos glucosas van hacia la parte hidrofílica de la cavidad, y que los lípidos se pueden mover lateralmente en la membrana cuando el transportador se hable hacia la parte extracelular de la membrana. Y bueno, pues quería contarles también que en toda esta historia que está en el paper hubo un finding que fue por serendipidad o serendipitous finding, que fue más que todo, fue buena suerte, la verdad, lo que tuvimos, pero al principio fue un poco una pesadilla, como todo la serendipidad, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues que inicialmente, cuando queríamos saber si había algún efecto de que esta proteína estuviera, o mutantes que tuvieran efecto en cómo las bacterias crecieran, inicialmente no estábamos viendo nada porque pues crecíamos la bacteria en estas placas a pH 7.9. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea número 2, en donde tenemos un knockout de la flipasa, ustedes como pueden ver, crece también, más o menos también como el wild type. Pero una noche la estudiante que estaba haciendo el experimento dejó las placas en el incubador incorrecto, y ese incubador tenía 5% de CO2, y voilà, resulta que en esas condiciones la flipasa sí era importante. Entonces comenzamos a pensar, ok, es importante, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué va a ser importante? Pues caímos en cuenta, después fuimos a la estructura y bueno, con la experiencia que tenemos en transportadores, comenzamos a tener una hipótesis, y era que tal vez el lípido, el transporte de lípidos, va acoplado a transporte de protones. Y si este medio es más ácido debido a que hay CO2, de pronto la flipasa es importante en medio ácido. Y pues efectivamente lo que hicimos fue hacer crecer estas placas ahora a diferentes pHs,
y vimos que entre más ácido, más importante era la lipasa. Ya cuando se crecen células en medio ácido, entonces se puede ver una diferencia también grande en cómo lucen con wild type protein o también cuando no está la lipasa, ya estas células están definitivamente más enfermas, digamos. La pared celular se ve muy diferente a cómo se ve la pared definida de una célula que está saludable. Y probamos también con proteoliposomas que esto en verdad pasaba. Entonces, esto es lo que les decía. En la cavidad central, en la parte hidrofílica, tenemos estos residuos cargados. Y entonces, que de hecho no es loco pensar que transporten protones. Y entonces, lo que queríamos mostrar era que esto ocurría en proteoliposomas y lo que hicimos fue reconstituir proteoliposomas con nuestra proteína. Teníamos ahora la presencia de ACMA, que es un fluoróforo que puede atravesar la membrana, pero que cuando hay un pH bajo, como en el lumen de proteoliposomas, si hay un transporte de protones, entonces ACMA va a perder la fluorescencia. Y este es un experimento que se puede hacer a diferentes potenciales de membrana porque podemos cambiar la concentración de potasio dentro y afuera del protoliposoma. Y efectivamente, eso fue lo que vimos. Entonces, cuando hay un potencial de membrana mucho más negativo, vemos una pérdida de fluorescencia mucho más significativa, y cuando ya desplazamos el potencial de membrana a algo más neutro o que no favorece transporte de protones con la misma intensidad, pues se pierde también fluorescencia de ACMA, se pierde mucho menos que en -60. Entonces, bueno, esto fue como una prueba directa de que hay cotransporte de protones y de lípidos. Y eso pues fue muy importante porque entonces resulta que nos dimos cuenta, y es algo que de hecho hemos seguido investigando en nuestro laboratorio, que transportadores de lípidos o otros transportadores en estas rutas de síntesis de la pared celular no solamente son transportadores de sustancias, también pueden de hecho ayudar en adaptación de esas bacterias a diferentes medios, haciendo algo como lo que ven acá. Entonces, digamos que los que hacemos a neutral pH, y estos, bueno, van a trabajar a cierta velocidad, pero ¿qué pasa cuando lo movemos a acidic pH? Pues que va a transportar mucho más del lípido, que es el sustrato de las polimerasas, y eso lo que hace es cambiar la composición de la pared celular, y esto lo mostramos a pH acídico. Se va a ver más de este biopolímero, y por alguna razón que de hecho todavía no entendemos bien, aunque tenemos algunas hipótesis, eso permite que las bacterias se mantengan mucho más saludables en pH acídico. Bueno, y quería pues ya terminar acá diciéndoles que aunque toda la historia, bueno, un gran esfuerzo por parte de Bing y parte de Elizabeth, que también hizo parte de este paper. Bueno, y lo escribimos y era un paper muy bonito. Pero resulta, bueno, que en la primera ronda de revisión, uno de los reviewers, que de hecho la ronda fue bastante buena, los tres reviewers daban comentarios muy positivos. El segundo reviewer nos decía que estaba pues preocupado de que sí teníamos el producto o no, el producto de la reacción in vitro, de la síntesis enzimática in vitro, y quería que pusiéramos un poco más de peso en eso. Entonces ahí fue cuando colaboramos con Sebastian Hiller, que hace NMR, y pusimos como respuesta algunos experimentos de NMR demostrando que sí, claramente lo teníamos, pero resulta que esta persona no quedó convencida y el paper fue rechazado. Y pues este era el primer paper como grande que venía del laboratorio. Para mí, para Bing y Elizabeth fue la muerte, fue como, o sea, porque se veía muy bien la primera revisión, se veía muy positiva. No entendíamos qué habíamos hecho tan mal para que el paper lo rechazara. Y resulta que era que el reviewer que estaba preocupado por este problema no quedó lo suficientemente convencido, porque los datos de NMR, según, aunque Sebastián es un experto, no le convencieron también. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues fue rechazado categóricamente. Lo que me tocó hacer fue enviarle un correo al editor, lo cual nunca había hecho. Yo no sabía si eso iba a funcionar. Había escuchado rumores de que alguna gente lo hacía, pero le envié un correo al editor diciendo, por favor, déjame hablar por teléfono contigo y te explico la situación y tal vez a ver si podemos hablar, si podemos hacer algo. Era como un long shot, pero ok, hablé con la editora.
y la traté de convencer y al final la pude convencer de que nos diera al menos un par de semanas más para poner más datos acerca de que el lípido este sí lo estábamos teniendo, y así fue como lo hicimos. Al final pusimos más PEC y volvimos a hacer la NMR y bueno, pusimos muchos más datos que están ahora en el supplementary material de ese paper, y al final pues ya quedó aceptado. Pero bueno, es como una enseñanza para todas las personas que van a comenzar su grupo, pues de que sean persistentes. Si ustedes creen en sus datos y en la ciencia que hacen, pues persistan, incluso si tienen que hablar con el editor por teléfono o en persona. Y bueno, pues esto fue todo. Le tengo que dar las gracias a Bing y Elizabeth, que fueron pues las heroínas en esta historia, y a mis colaboradores, Jan Willem, con el cual hicimos todos los ensayos con Staphylococcus aureus, y Xue Liu. Xue fue de hecho la que metió las placas en el incubador correcto, pero gracias a ella entonces descubrimos esta propiedad muy importante. Sebastián y Guillaume nos ayudaron con el MassPEC, y el funding fue de con Swiss National Science Foundation. Como dije, antes estaba en Biocentrum, ahora estoy en la Universidad de Georgia. Y ya, pues, muchas gracias por la invitación y estoy abierto a preguntas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Muy interesante, súper, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Preguntas de las personas atendiendo. Valeria. Una pregunta tonta. ¿Cómo contaste esa historia en el paper? ¿Lo pusiste así, como fue un error de incubador, o lo pusiste como algo? No lo pusimos como un error de incubador. No, porque al final, de hecho, en una versión del paper, creo que en las primeras versiones lo teníamos como un error de incubador, pero después no quedaba como que no casaba tan bien la historia, porque teníamos que incluir lo del CO2 y de hecho explicarlo era difícil. Entonces al final lo dejamos como que, no, después de ver la estructura nos dimos cuenta de que podía ser un transportador de protones, entonces, bueno, no. Claro, está bien. Sí. Pregunté porque siempre es importante saberlo, Sí, sí, uno sí. es difícil ponerlo en un paper. Es muy Gracias. difícil ponerlo en un paper, sí. Gracias Bellísima por la preguntar. historia, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Am, por lo que entiendo, entonces, el que determina la selectividad es la cabeza, ¿correcto, Camilo? Sí, Eso es lo sí. que... Sí. Entonces, me preguntaba cómo es la cabeza, los lípidos, todo el resto del lípido, las colas de los lípidos, tienen que ser súper flexibles, Sí. o por lo menos me lo imagino yo. Entonces me preguntaba si tú tienes colas de los lípidos, la parte alifática que tenga, por ejemplo, insaturaciones, y lo hace un poco más rígido. Ujú, ¿El transporte disminuye? ¿La tasa de transporte ujú. disminuye? ¿Es afectada o no le importa? Esa es una de las cosas que queremos responder y que todavía estamos respondiendo, porque ninguno de los dos papers, de hecho, intentamos hacer algunos transportes de lípidos, pero no tuvimos como recursos, como digamos, para terminar esa historia bien, porque como se pudo ver, como mostré, la parte hidrofóbica es definitivamente importante. Y de Claro. hecho, en la bacteria, estos diacylglycerols, hay muchos diferentes que tienen diferentes longitudes de cola, pero no sabemos si de pronto la bacteria prefiere unos o otros. Creemos que hay como más flexibilidad, como tú bien dices, en la composición de esa parte, porque, por ejemplo, nuestro lípido sintético, que tiene un fluoróforo, está en esa parte hidrofóbica y todavía se transporta. Yo creería que sin el fluoróforo y con un lípido ya más nativo, el transporte debería incrementar. Pero en estos momentos no te puedo decir acerca más. Parece que es más flexible, pero Ok, no puedo más. Sí. ok, sí. Hay, si no hay otra pregunta, me gustaría preguntar algo más. ¿Hay algún, de la primera proteína, ¿cómo se llama? YPFP, la Ujú. que, Sí. ¿eso nada más en bacterias o tú consigues eso en otros organismos? Estas glicosiltransferasas están también bueno, hay muchas que tienen una función similar también en humanos y en otros organismos, en muchas bacterias también.
Pero bueno, esta lo que hace es reconocer diacylglycerols y adicionar dos glucosas. Diacylglycerols no son un lípido muy común en eucariotas, pero ¿Sí? sí hay otros lípidos que son glicosilados en el Golgi, en el ER, y hay proteínas con funciones similares. No sé si exactamente de la misma familia de YPFP, pero similares. Sí. Ok. Sí, porque lo preguntaba porque DSG es el producto de, por ejemplo, de la PLC, cuando se activa Mm, una GFP perdón, una eh, GPCR que está acoplada a GQ, ujú. ¿verdad? Que está al GQ. Entonces me pareció que era interesante porque si tú pudieras expresar eso, podrías hacer casi que, o sea, sí, dependiendo, por supuesto, eh, de la, de la cinética, eh, hacer reversible la activación de un GPCR que está acoplado a GQ sería mucho más lento. Ok. Bueno, suena bien. Sí, no había pensado en eso. Sí, no, se me ocurrió cuando estaba viendo Sí, sí, sí. tu exposición. Que eso, uno Gracias. podría. Entonces me preguntaba si había ortólogos en mamíferos que Mm, podrían regular la recuperación de la sí, señal de la activación de GPCR. ok. Sí. No, gracias, Carlos. Buena Algo pregunta. loco. Dale. Dale, Ok. David Naranjo tiene... Ah, hola David. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Camilo, bien. mira, tengo una pregunta que a lo mejor estoy tratando de entender cómo se produce el transporte de los lípidos. Los lípidos entonces se mueven, en tus experimentos siempre se mueven hacia afuera. No, Y la, se mueven en ambas direcciones. ya. Hay Ah, un se mue- intercambio de lípidos porque tenemos inicialmente 50-50, pero la proteína se activa. Entonces, cada vez que un lípido encuentra una proteína, va a haber como para un lado, pero también se puede ir para el otro. Es un equilibrio que hay. Pero, o sea, no van a estar estáticos ahí en la membrana. Hay un equilibrio de intercambio y eso es lo que permite que baje la fluorescencia por debajo de 50. lo que yo entendí es que el efecto de los protones más bien era como si fuese los protones brindaran la fuerza impulsora para el transporte de los lípidos. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ahora estamos entonces, tu pregunta viene más acerca de aquí. Sí, ya Claro. en el sistema nativo, no en el protoliposoma. Claro, los protones van a hacer una gran parte bueno, de la energía que se requiere para el transporte. Sí. O sea, eso asegura que el transporte sea en una sola dirección. Pero lo que tus experimentos muestran que en realidad puede ser en cualquier dirección dependiendo del gradiente de protones y de voltaje. Sí, ¿Correcto? exacto. Transportadores son maquinarias reversibles, en donde si Ya. tú le cambias el gradiente de un lado a otro, lo van a hacer, van a transportar de un lado a otro. Pero en la Ok, bacteria, pues, como se mantienen estos gradientes, van a ser en una sola dirección. ok, gracias, gracias. Bueno, Milo, te voy a hacer una pregunta. dale. Em, También relacionado con la pregunta anterior, si tienes alguna idea quizás de la estequiometría del transporte. Y lo otro, quería preguntarte si sabes si estas proteínas son reguladas de alguna manera o es un transportador que está constitutivamente trabajando. Y mi Sí. tercera pregunta es relacionada, es técnica. No entendí bien cómo mediste, cómo controlaste el potencial de membrana en los proteoliposomas. Sí, dale. Entonces, la primera pregunta, si sé la estequiometría, no, pero es una de las preguntas que estamos respondiendo ahora. Hay métodos para entender, bueno, para resolver la estequiometría de transportadores, los cuales han sido aplicados para transporte de sustratos solubles en agua, pero no han sido aplicados para transporte de lípidos, porque es muy difícil saber la concentración de un lípido en la membrana y todo. Entonces estamos dedicándole a eso, lo vamos a tener muy pronto, pero sí se ve bastante promisorio, pero no lo tengo actualmente. La segunda pregunta, si la actividad, si son regulados o no. Si el transportador está en la membrana, ese transportador va a ser activo, ¿sí? No hay ninguna activación, digamos.
Eh, y ya, pues al menos en lo que conocemos de todos los transportadores y esos transportadores no hay alguna activación, siempre y cuando los sustratos estén ahí en la membrana. ¿Y cuál fue la tercera pregunta? ¿Cómo controlaste el potencial de membrana en Ah, sí, este sí, sí. liposoma? Dale, dale. Déjame ir acá atrás. Ujú. ¿Dónde estaba eso? Creo que estábamos a Camilo, ver. mientras busca el lipid binding pocket, el bolsillo de los lípidos, ¿cuántos lípidos podría acomodar Mm, potencialmente? ¿Han hecho algo así? sí, en principio por los docking que hicimos, uno, solamente uno. Pero no tenemos estructuras de el transportador unido al lípido. Entonces, no sabemos ciertamente, pero los docking sugieren que uno. Bueno, ahora entonces volviendo a tu pregunta de cómo se controla el potencial de membrana. Entonces aquí tenemos diferentes concentraciones de potasio adentro y afuera. Las podemos variar. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos 150 potasio fuera, dentro y afuera tenemos cero en principio porque lo reemplazamos por sodium chloride. Y tenemos valinomicina, que es un ionóforo de potasio. Entonces, la valinomicina va a transportar, en este caso, potasio de adentro hacia afuera, pero a medida que se transporta más potasio hacia afuera, va a haber un desbalance de cargas en ambos lados de la membrana y entonces ahí es cuando el potencial de membrana comienza a generarse, hasta cuando hay un equilibrio, porque ya se equilibra el potencial de membrana junto con el potencial, el gradiente de potasio. Entonces ya en ese caso, cuando hay un equilibrio, pues se va a equilibrar a lo que puedes calcular más o menos con la ecuación de Nernst, que es lo que tienes acá, que es menos 60 o menos 35, pero entonces lo puedes variar con las concentraciones de potasio adentro y afuera, eh, en presencia de valinomicina, claro está. Dale. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, estamos justo a la hora, así que les invito a todos a agradecer a Camilo por su ah, presentación, muy, muy, muy interesante. Aprendí un montón hoy, cosas que ni sabía que tenía que aprender. Y muchísimas gracias a todos. Les recuerdo, pronto mandaremos el anuncio de del próximo seminario. Ahora Camilo va a ser nuestro coordinador, así que lo van a oír de él. Y recuerden lo del el programa de Fellows en el NIH, principalmente para los postdocs y los estudiantes. La información está online. Espero no haber dicho algo incorrecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, gracias por la Chao, nos invitación. vemos. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Camilo.